Muy bien, Muy perfecto. bien, perfecto. Entonces, Entonces, damos damos inicio. Muy inicio. buenas Muy tardes buenas a tardes a todos. todos. Tenemos esta tarde Tenemos pues esta el tarde gusto pues, de el tener gusto con de tener nosotros con al doctor nosotros Alfredo Walde Alfaro. Él ha preparado una presentación de un muy interesante tema, la innovación social, debates conceptuales y dilemas de política. El doctor Walde es profesor investigador en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, México, desde 1990. Él es maestro en Economía y Política Internacional por el CIDE y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Recientemente su trabajo se ha centrado en la investigación de las trayectorias laborales y la precariedad en México en diferentes ocupaciones, profesiones y regiones. Asimismo, ha investigado la reinserción laboral de los migrantes mexicanos deportados de Estados Unidos. Actualmente se interesa por los procesos de digitalización y automatización y sus efectos en el empleo. Fue miembro de la Comisión Dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores por el periodo 2015-2017. Pertenece al grupo RC30 de Sociología del Trabajo de la Asociación Internacional de Sociología y a otras organizaciones mexicanas e internacionales. Publicaciones recientes se pueden mencionar los laboratorios vivientes y la innovación social del Colegio de la Frontera Norte, Economía Digital y Trabajo y Empleo, un modelo para armar en Industria 4.0 en México, elementos diagnósticos y puesta en práctica en sectores y empresas. Le damos nuevamente la bienvenida y el foro es completamente tuyo, Alfredo. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a Conchita por la presentación y gracias a Joseín por la coordinación para este evento. Pues me da mucho gusto platicar con colegas y estudiantes del CISESE, institución con la que desde el colegio tenemos una relación institucional estrecha y desde en lo que a mí concierne también una relación personal con algunos de sus investigadores con los cuales hemos colaborado en estos temas de innovación. Bueno, lo que pidieron, lo que quieren que, o me solicitaron que presentara es algo que tiene que ver con el tema de la innovación social. Aunque en mi currículum están más resaltadas digamos, las facetas dedicadas al análisis del trabajo, también he trabajado estas temáticas de innovación y en una etapa, sobre todo en una primera etapa, innovación tecnológica y en los últimos años innovación social. He colaborado con Max Matus, un colega del colegio con el cual hemos estado trabajando este tema de la innovación social y próximamente se va a publicar un libro que es como una compilación de un evento que se hizo en octubre del año pasado en coordinación con el Consejo de Desarrollo de Tijuana y que forma parte del ICES Lab, un laboratorio viviente que opera en Tijuana y que nosotros hemos colaborado pues de alguna manera en formar y en integrar, ¿no? Titulé esta presentación La innovación social, síntesis conceptual y aspectos de política. Lo que voy a hacer es hacer como una especie de recorrido conceptual desde lo que es la innovación tecnológica a lo que es la innovación social, tratando de presentar los aspectos más sobresalientes de la innovación social y las consecuencias que tiene esta conceptualización en relación con la política pública y con iniciativas en las cuales colaboran tanto actores públicos, actores privados y actores de la sociedad civil, que esta es uno de los núcleos importantes de lo que constituye la innovación social, ¿no? La colaboración entre actores que no son
que no son únicamente empresas o que no son únicamente técnicos, etcétera. Pero eso lo voy a explicar a continuación. Me gustaría pasar a la siguiente lámina, pero no sé cómo lo puedo hacer. Ah, ya. Bueno, aquí hay una cita de la Declaración de Viena de hace unos 15 años aproximadamente, que justamente subraya la importancia reciente y actual y futura seguramente de la innovación social, ¿no? Las innovaciones más importantes y urgentes en el siglo XXI serán o tendrán lugar en el campo de lo social. Esto abre la necesidad y las posibilidades tanto para las ciencias sociales como para las humanidades de encontrar nuevos papeles y una importancia renovada, generando conocimiento aplicable a las nuevas dinámicas y estructuras de las sociedades futuras y contemporáneas. Subrayo aquí esta cuestión de que en este ámbito de la innovación social, las ciencias sociales tienen un papel mucho más claro, mucho más evidente y más importante que en el campo tradicional de la innovación tecnológica. Y la segunda cosa que hay que subrayar es lo de la generación de conocimiento aplicable, es decir, conocimiento, que lo vamos a ver a continuación, dedicado o destinado, orientado, digamos, a la resolución de problemas sociales, ¿no? Bueno, hay autores algunos autores han explorado, ¿no? Han escudriñado el origen de la innovación, de lo que yo llamo ahí la innovación sin apellidos. Y la innovación históricamente no tuvo el sentido que tiene hoy, ni el prestigio que tiene hoy. Algunos autores se remontan a la época clásica latina, etc. Pero quizá el origen más claro se da en el contexto de la contrarreforma religiosa del siglo XVI, en las cuales, justamente porque había una contrarreforma, una oposición a una reforma dentro de la Iglesia, la innovación se veía como un peligro, se veía como algo negativo y algo que en el mejor de los casos había que evitar e incluso reprimir. Solo en el siglo XVIII, o hay que esperar hasta el siglo XVIII, para encontrar que la innovación empieza a tener un significado positivo. Y esto, pues no es casualidad, coincide con el prestigio que empieza a tener en el siglo XIX, perdón, creo que dije XVIII, es el siglo XIX, la idea de progreso. Es cuando una cantidad importante de descubrimientos tecnológicos empiezan a tener lugar, y cuando al mismo tiempo distintas escuelas de pensamiento hablan de la posibilidad de que y la necesidad de que la historia se convierta en una historia de progreso. Bueno, esto tiene muchas connotaciones y muchos debates alrededor de la idea de progreso, que pronto además será criticado, pero bueno, en fin, lo importante aquí es que la innovación empieza a tomar un sentido positivo en la medida en que la sociedad empieza a pensar la historia como una idea de progreso. Bueno, en lo que sigue hablaré hay muchas definiciones bueno, en lo que sigue empiezo por la innovación tecnológica, que es lo que más se desarrolló durante el siglo XX. Y voy a exponer brevemente, justamente esta idea de progreso va muy ligada a la innovación tecnológica y a esta cierta, digamos, idolatría por las tecnologías, ¿no? Por las tecnologías históricamente han tenido una doble faceta, ¿no? Unos la ven como aquellas herramientas que librarán a la humanidad del sufrimiento, de la pobreza, etcétera. Otros lo ven como un gran riesgo que nos puede llevar al apocalipsis, ¿no?
Pero bueno, en la innovación tecnológica y el aliento a la innovación tecnológica se da sobre todo pensando de una manera positiva. Hablaré un poquito de la definición, los actores principales y esta lógica de mercado que es la que predomina alrededor de la innovación tecnológica y que se expresa sobre todo en la apropiación de las innovaciones y la protección privada mediante patentes, que esto como saben, tiene en este momento una gran importancia porque hay pues hay una disputa importante en relación con las vacunas acerca de si las patentes se tienen que liberar o no y de qué manera, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con discusiones tradicionales en relación con la innovación tecnológica. Bueno, una definición de la innovación tecnológica es, y que se basa en Schumpeter, que es pues, un economista, el economista austriaco que desde principios del siglo XX y durante buena parte del siglo XX, porque tuvo una larga vida, habló muchísimo de la innovación, de los nuevos emprendedores, y una definición es: innovar es desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio o una nueva forma de organizarse. Y hay muchas maneras de clasificar la innovación. Una que aquí nos interesa particularmente es aquella que piensa en la innovación como algo radical, es decir, una innovación radical es algo, ahora también se llama disruptiva, ¿no? Es algo que rompe de manera importante con las tecnologías existentes hasta el momento, o algo que ha tenido, digamos, una importancia creciente, que son las innovaciones incrementales, es decir, los beneficios, digamos, de las innovaciones no siempre van ligados a las innovaciones radicales, sino que se valora, digamos, cada vez más estas innovaciones no tan perdón, no tan rupturistas, pero que producen avances, digamos, en relación con la tecnología y que pueden suponer ventajas importantes, ya sea para las empresas, para los individuos o para las instituciones públicas, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que efectivamente la lógica de mercado es la que ha predominado eh, y sigue predominando estrictamente en la innovación tecnológica. Algunas cualidades o algunas características importantes de la innovación son pues, la creatividad, obviamente, que remite a la actitud para engendrar novedades y nuevas ideas. Es fundamentalmente fruto del azar y de la necesidad. Sin embargo, ello no es suficiente para producir la innovación. Aquí, después lo voy a subrayar más o lo voy a tocar más. Son nuevas ideas, pero también puede haber ideas no tan nuevas, pero que combinadas de manera virtuosa pueden ser fruto de la creatividad y pueden dar lugar a innovaciones. Esto es importante, y es importante sobre todo en la perspectiva de la innovación social. La segunda cuestión que se subraya de la innovación, estamos todavía en el terreno sobre todo de la innovación tecnológica, pero este segundo rasgo también tiene mucho que ver con la innovación social, es la resolución de problemas. Es decir, se diagnostica un problema tecnológico, económico, etcétera, y la tecnología sirve en principio o está dirigida a resolver problemas. Y en el ámbito de la innovación tecnológica, generalmente se transforman estas ideas mediante una serie de procesos relativamente complejos y no lineales, es muy importante entender esto. Se convierte en un producto industrial y en una aplicación económica viable. Otros dos pilares de la innovación es la gestión del conocimiento, y esto se relaciona con lo que acabo de comentar, es decir, desde que
la idea o las ideas o la reconfiguración de ideas aparecen o se forman o se gestan hasta que las innovaciones toman la forma de un producto tangible o de un servicio tangible. Hay una serie de procesos que, como les dije, no son lineales y que permiten que ciertas ideas, que a veces son individuales y tácitas, aunque cada vez lo individual es menos frecuente, se convierte en un saber colectivo que es compartido y memorizado. Aquí quisiera hacer un breve paréntesis. Aunque la idea de Schumpeter, del emprendedor, y muchas ideas todavía vigentes, sobre todo en los medios empresariales, piensan fundamentalmente en los individuos. Sin embargo, lo que es claro es que los saberes colectivos son cada vez más importantes. Ello no quita que haya líderes reconocibles, ¿no? Los Bill Gates, los Jeff Bezos y Zuckerberg, etcétera, pues son personas de carne y hueso que tienen un papel relevante, pero que actúan de manera colectiva y se basan en conocimientos colectivos, ¿no? Dice, la gestión del conocimiento, hay que codificar el conocimiento tácito, invertir en redes de comunicación interpersonales y promover la movilidad de las personas para favorecer la circulación de los saberes. Y finalmente, la valorización económica de la innovación, que son el conjunto, o se produce mediante un conjunto de estrategias que definen un arbitraje eficiente entre la protección a la innovación y la difusión. Digamos que la contradicción lógica de las innovaciones es, por un lado, la ambición o el propósito de los innovadores de obtener beneficios particulares y, en ese sentido, proteger las innovaciones para su empresa, para su país, para su sector, etcétera. Pero al mismo tiempo, la innovación, por definición, y para que tenga beneficios, tiene que ser de alguna manera difundida, ¿no? Todo lo anterior, aquí no me voy a detener demasiado, remite un poco al panorama institucional que tiene que ver con las relaciones entre la ciencia y la ciencia, la tecnología y la innovación, que es algo que, por cierto, pues de alguna forma estamos viendo ahora en México debatirse, digamos, pues con las nuevas políticas y con las nuevas ideas acerca de cómo debe conducirse la ciencia y cuál debe ser la política científica. Tradicionalmente había una lógica lineal según la cual la ciencia básica producía los conocimientos básicos y a partir de ahí esto se materializaba en prototipos y después en productos y después en servicios que eran innovadores, pero desde hace ya como, no sé, varias décadas, quizá 4 o 5 décadas, cada vez en los filósofos de la ciencia, los sociólogos de la ciencia, hablan de procesos no lineales. Es decir, si bien la ciencia da lugar a productos tecnológicos y a ideas aplicables en tecnología, de la tecnología también se pueden obtener enseñanzas que llevan al reforzamiento de la ciencia básica. Es lo que llaman la ciencia postnormal y esto que está tan de moda, que es esta cuestión de la triple o la cuádruple hélice, en la cual la tecnología y la innovación surge conjuntamente de la colaboración de un conjunto de actores y de instituciones. La innovación tecnológica, pues, se ha expandido a lo largo de los últimos 100 años, ha ganado importancia sobre todo desde los años 70 del siglo XX. Muchos gobiernos, tanto de países desarrollados como subdesarrollados, han creado instituciones encaminadas a fomentar la innovación. Algunos de las secretarías o ministerios se llaman ciencia,
a veces ciencia, educación e innovación, ciencia, tecnología e innovación, etcétera. Se ha considerado que el conjunto de instituciones y de actores que trabajan en favor de la innovación constituyen los llamados sistemas nacionales de innovación, y a escala local se habla de sistemas regionales o sistemas locales de innovación, etcétera, etcétera. Sin embargo, paralelamente al gran prestigio que tiene, o la gran presencia que tiene la innovación en las ciencias sociales y en las políticas económicas, al mismo tiempo hay una crítica a la innovación tecnológica. Y la crítica viene eh, eh, desde la perspectiva de que la innovación tecnológica puede traer beneficios económicos, pero en muchas ocasiones no remedia, no soluciona problemas sociales acuciantes, digamos, para los países e incluso para la humanidad. Y estamos hablando de problemas tales como la pobreza, todas las derivaciones del cambio climático, la violencia, en fin, problemas que nosotros conocemos bien y de primera mano. Entonces, en ese sentido, la crítica a la innovación tecnológica viene de, digamos, de lo estrecho, digamos, que tiene sus miras. Yo diría que en el fondo, bueno, toda innovación tecnológica es también social, pero no social en el sentido de la crítica de los innovadores sociales a la innovación tecnológica, ¿no? Y entonces, en la innovación social, el punto focal, el centro, digamos, de la conceptualización y de las políticas, va encaminado a una nueva relación entre lo tecnológico y lo social, entre las innovaciones y el desarrollo societal, que dicen los franceses, societales, bueno, lo social específico en cada país, el contexto institucional y la interacción entre aquellos envueltos en el proceso de innovación. Algunas de estas cuestiones están presentes en la innovación tecnológica, por lo menos en los desarrollos de hace 20 o 30 años. Sin embargo, aquí el énfasis está puesto de manera más, más clara, digamos, en la cuestión de los problemas sociales, la colaboración entre actores y sobre todo entre actores que no es tan frecuente que participen en la innovación tecnológica, como pueden ser comunidades, grupos marginales, comunidades indígenas, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, una posible definición para ver si podemos aclarar un poco más esta cuestión de la innovación social. Bueno, estos autores que enlisto ahí la definen como una solución nueva a un problema social, que es lo que les comentaba, que es más efectiva, que es más eficiente y que es más sostenible que las soluciones existentes. Y por medio de la cual el valor creado crece, o sea, se dirige principalmente a la sociedad como un todo, más que a individuos privados. Es un intento de ensanchar, de hacer la innovación que tenga un beneficio más comunitario, más general y no tan ligado a determinadas empresas, determinados individuos o determinados grupos sociales. Otra definición es la segunda que pongo ahí, ¿no? Una nueva combinación. Aquí el énfasis está en las prácticas sociales, es decir, en la forma en que actúan los grupos sociales, los individuos, las instituciones, en las rutinas, los hábitos, las leyes, etc. Entonces, una nueva combinación o una nueva configuración de prácticas sociales en ciertas áreas de acción o contextos sociales estimulados por ciertos actores o constelaciones de actores que de una manera intencional tienen el objetivo de satisfacer o responder mejor a necesidades y problemas de lo que es posible hacer con las prácticas establecidas. Bueno, como ven, hay una cierta
similitud entre las dos definiciones. La segunda incide más en la cuestión de las prácticas sociales y esta cuestión que también está implícita en la primera, que es la innovación social de manera intencional. Se propone satisfacer necesidades y problemas. La innovación tecnológica tradicional puede que satisfaga, digamos, necesidades sociales, por ponerlo de manera así muy, muy tópica, pues evidentemente, o no tan evidentemente, pero el teléfono celular contribuye a mejorar la conectividad y en cierto sentido la comunicación, pero también, pero no, esto no es, no tiene una intencionalidad en principio, aunque sí se deriva, digamos, de cómo se está difundiendo, etcétera, ¿no? Visto desde una perspectiva más política, digamos que la crítica a la innovación tecnológica coincide también con una fuerte crítica al modelo neoliberal, que de una manera u otra ha sido predominante en muchas de nuestras sociedades. De una manera u otra, porque en cada país tiene particularidades específicas, ¿no? Y esta crítica al modelo neoliberal tiene que ver con una reconfiguración del papel del Estado, en el cual el Estado abandona, en cierta manera, parte de sus propósitos ligados, por ejemplo, a la sociedad del bienestar, ¿no? Y entonces el Estado participa, digamos, más en alentar a las empresas, en abrir mercados, en dar préstamos, etcétera, etcétera, que pensar en otro tipo de actores, ¿no? Por un lado, en la medida en que el Estado, de alguna manera, toma otros papeles y en ciertos aspectos se debilita, se produce, y eso lo hemos visto en México, un cierto ascenso de las organizaciones de la sociedad civil. Y hay que tener en cuenta que en la innovación social las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel mucho más claro y mucho más relevante, las OSC o las ONG, etcétera. También, a la par que este modelo es criticado, se da ahí como un nuevo prestigio de la figura del emprendedor. Pero yo diría que hay una cierta ambigüedad alrededor del emprendedurismo, porque hay un emprendedurismo que tiene que ver con la empresa tradicional, con la rentabilidad, con los beneficios, y un emprendedor que sería este emprendedor social, digamos que está pensando más en un efecto social de sus acciones. ¿No? Y aquí, bueno, aquí hay unas fronteras un poco borrosas en el sentido de que quiere decir eso que los emprendedores sociales no buscan la ganancia o el beneficio, pues no necesariamente. ¿Quiere decir que están totalmente al margen del mercado? Pues no necesariamente. Sin embargo, se supone que el emprendedor social tiene una relación distinta con el beneficio, con la ganancia, e insisto, digamos, sus empresas o su emprendedurismo tendría este sentido social más, más amplio, ¿no? También hay una revalorización de lo local, como veremos, muchas de las iniciativas de tipo de innovación social se basan en comunidades específicas, en ciudades o en zonas rurales, en lugares marginados, y hay un nuevo sentido de la acción colectiva donde se privilegia más el trabajo en colaboración que la competencia, que es la base, digamos, del sistema capitalista, ¿no? Entonces, no, nuevamente, no es que la innovación social elimine la competencia, pero no es su objetivo principal.
Y lo último, en la medida en que efectivamente se supone que en la innovación social participan más actores, pues evidentemente las redes sociales, no solo las de Facebook, etcétera, sino las redes sociales eh, de personas en la Tierra, digamos, antes de la pandemia, tienen más importancia en la medida en que las redes, en líneas generales, son organizaciones no tan jerárquicas, más colaborativas, más horizontales y en algún sentido más democráticas, aunque evidentemente también hay redes jerárquicas, ¿no? Pero tienden a ser más, eh, tienen que atender este tipo de organización que favorece más la innovación social. Bueno, aquí hay un esquema que quizá les ayude un poco a entender lo que estaba comentando, 5 dimensiones claves de la innovación social. Primero a la izquierda, arriba, pues los conceptos y la conceptualización, digamos, de la innovación social, de la que ya hemos platicado. Segundo, la característica muy importante de que la innovación social va encaminada, dirigida a solventar necesidades y desafíos sociales, societales. En tercer lugar, hay que tener en cuenta algo muy importante, bueno, todo es importante, pero eh, son los recursos para la innovación social. Y luego me detendré un poquito más en todo esto. ¿Qué tipo de recursos se ponen en marcha para la innovación social? Y al mismo tiempo, ¿qué tipo de restricciones tienen en principio los innovadores sociales? Hay que tomar en cuenta los recursos, las capacidades, pero también las restricciones, las limitaciones. La innovación social no es tan sencilla, de hecho es bastante compleja y por eso hay que tener, o es necesario tener como un diagnóstico de dónde estamos parados si queremos fomentar algún tipo de innovación social. Y lo que acabo de decir se relaciona con la dinámica del proceso, por un lado, y con los actores, las redes y la governance o la gobernanza, que también es una palabra muy de moda y que tiene que ver con esta relación entre actores que va más allá de la acción gubernamental. Es, digamos, el conjunto de relaciones entre actores públicos y privados y el conjunto de dinámicas que establecen, digamos, algún orden y alguna eh, capacidad, digamos, de estabilizar determinadas cuestiones. Bueno, esto es un poco abstracto y a lo mejor es para sociólogos, pero todas las sociedades, o por lo menos las que merecen llamarse de esa manera, tienen, digamos, este tipo de estructuras y de instituciones que les dan un sentido y una cierta estabilidad. Y ese sentido y esa estabilidad no viene solo de la acción del gobierno, sino proviene, digamos, de las relaciones entre múltiples actores, ¿no? Cuando esto se rompe, bueno, ahí entramos en una situación delicada. Bueno, para que vean simplemente como una muestra, digamos, de lo que era la innovación, o digamos de los adjetivos que tenía la innovación, en, ahí dice antigua, ¿no? Como un objeto. La innovación tecnológica, que es de la que hemos hablado, la innovación industrial, que es una derivación, la innovación de producto y de proceso, y lo comentamos en su momento, la innovación mercantil. Estamos pensando en este tipo de innovación, sobre todo en el mercado y en la rentabilidad, pero también hay innovaciones políticas, educacionales y organizacionales. En el lado de la derecha se multiplican exponencialmente digamos, los apellidos a la innovación. Y entonces vienen, o tenemos, entre otros, la innovación inclusiva, la innovación libre. Esto de la innovación libre y alguna otra que viene después tiene que ver con el desarrollo de tecnologías, por ejemplo, las tecnologías digitales y este movimiento hacker que
en sus orígenes lo que proponía era justamente el software libre, la posibilidad de compartir las tecnologías, la ética de la colaboración, etc. En fin, ahí las tienen enlistadas, la innovación democrática, responsable, en fin, todo aquello que de alguna forma supone un ensanchamiento y una crítica a la innovación tradicional que está sobre todo encarnada en lo que hemos denominado innovación tecnológica. Ahora se habla, por ejemplo, de ecosistemas de innovación que se refieren a todo lo que estoy comentando. La innovación del usuario, que es muy importante sobre todo en las tecnologías de la innovación y de la comunicación, en el software, ¿no? Como ustedes saben, como estudiantes y profesores de computación. En fin, bueno, no quiero detallar más esto. Aquí tomo algunas, es como una ampliación o un detalle un poco más exhaustivo de lo que estábamos viendo hasta ahora. Esto lo tomo de un trabajo de Rosalba Casas, que es una colega del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y que detalla un poquito más lo que les estaba diciendo. Aparte de la identificación de problemas, por ejemplo, la innovación social debe proponerse, debe especificar a qué poblaciones o grupos quiere dirigirse. Como les comentaba antes, hay innovación social encaminada a grupos muy específicos, hay innovación social mucho más general. Por ejemplo, imaginemos que el gobierno de México, en colaboración con asociaciones civiles, quisiera llevar a cabo innovaciones sociales en relación con el tema de la violencia y propusiera, qué sé yo, laboratorios en las ciudades más violentas, ¿no? Laboratorios destinados a innovar socialmente y que hubiera, por ejemplo, relaciones diferentes entre las policías y las poblaciones, que hubiera sistemas de vigilancia, una nueva institucionalidad, etcétera. Entonces sería, bueno, sería en principio una población mucho más amplia, pero si pensamos en cómo solucionar el problema de la basura en Tijuana, en determinadas colonias donde el problema es fundamental, bueno, pues habría que seleccionar esas colonias y pensar por qué seleccionamos estas colonias y no otras, ¿no? Y puede haber criterios muy normativos, como decir, no, pues vamos a solucionar aquellas en las cuales el problema es más agudo, o vamos a tener un inicio más pragmático pensando que vamos a iniciar en aquellas donde ya existe ciertos grupos interesados en el tema, ¿no? Y posteriormente iremos avanzando con lugares donde el grado de dificultad es mayor, pero donde digamos, los éxitos obtenidos en una primera fase pueden estimular, digamos, a otros actores. Bueno, es un ejemplo que puede ser válido, ¿no? Los procesos, hay solo voy a enfatizar algunas cuestiones. En la cuestión, la letra B, cuando dice empoderamiento de los actores. La innovación social tiene como objetivo inmediato la resolución de problemas específicos, pero hay efectos indirectos buscados o no buscados que efectivamente dan más presencia, dan más visibilidad y pueden empoderar a actores relativamente marginales o poco visibles, ¿no? Pues el ejemplo de la basura puede servir, podría haber asociaciones civiles en determinadas colonias que tuvieran una actividad relativamente marginal y que a partir de un proyecto de innovación social pues consiguieran mayor visibilidad, mayor capacidad de negociación, incluso recursos económicos, financieros, etc. También existe la posibilidad e la intencionalidad en muchas ocasiones
de que la innovación social lleve a un cambio, ¿no? Que lleve a una forma de gobernanza en donde, por ejemplo, las relaciones de poder sean distintas o la coordinación entre las instituciones se dé de manera más ágil, más eficiente, etcétera, y nuevas prácticas sociales. Es decir, determinados grupos que llevaban a cabo una serie de prácticas puedan expandirlas o puedan modificarlas. Bueno, en fin, no me voy a detener porque de alguna forma ya lo hemos, se ha estado mencionando. Quizá insistir, digamos, en el énfasis en los nuevos actores en actores más numerosos, ¿no? Y más disímiles, es decir, más actores diferentes. En estos proyectos de innovación social pueden participar actores eh, con actividades muy distintas, desde las universidades, las instituciones de investigación, las empresas, asociaciones de consumidores, usuarios, ciudadanos, grupos pobres y marginados, actores del gobierno, etcétera, etcétera. Evidentemente, esta interacción entre grupos sociales diferenciados potencialmente enriquece la innovación social. Digamos que hay más ideas, ideas que provienen de distintos campos de actividad y de distintas profesiones, pero también hay la necesidad de una coordinación de lenguajes y de actores que no siempre se comprenden entre sí, ¿no? Bueno, creo que lo comenté. 5 aspectos de la innovación: el carácter sistemático y social de la misma, aspectos de complejidad, es lo que les estaba comentando en relación con la participación de actores, pero no solo con la participación de actores, también los problemas a los que se enfrenta la innovación social son por definición complejos, ¿no? Hay un cierto riesgo, digamos, el riesgo sobre todo es que, pues, que no se lleve a cabo la innovación y que haya una pérdida, por decirlo así, de recursos. Y esta cuestión que me parece muy importante, que es la incompatibilidad relativa con la planeación y la posibilidad limitada de administrar. Es decir, hay la innovación en sí, la tecnológica, todas las innovaciones están regidas o están condicionadas por un grado importante de incertidumbre, porque se supone que vamos a hacer algo nuevo, algo que no se hizo anteriormente, vamos a fabricar algo que no existía, vamos a dar un servicio novedoso, inédito. Entonces, en ese sentido, hay un grado importante de incertidumbre. De ahí la, los límites que imponen a este tipo de proyectos a la planeación, entendida como algo muy, muy establecido, con muchas fases, o sea, con una previsión, digamos, muy rígida, ¿no? Esa sería la palabra. No es posible planear de forma rígida en contextos de innovación y menos en contextos de innovación social, donde los actores siempre dan sorpresas, ¿no? Bueno, y esto se relaciona con lo que viene después, la heterogeneidad de los agentes y las trayectorias no lineales, así como un alto grado de contingencia, de imprevisibilidad, de incertidumbre, etcétera, etcétera. Dentro de los proyectos de innovación social, y de alguna forma también lo dije anteriormente, hay algunos que son muy macro, o sea, por ejemplo, podría haber, o hay de hecho en los grandes planes de las de las organizaciones internacionales como la ONU, por ejemplo, todos los proyectos de innovación social relacionados con el cambio climático tienen esta impronta, digamos, de alguna manera de cambiar la sociedad, ¿no? Hacer cambios sociales profundos, de fondo,
etcétera, ¿no? De alguna manera revolucionar las estructuras sociales. Pero hay otros que son enfocados a entornos específicos y con propósitos acotados. Entonces, como ven, la innovación social tiene una gama de posibilidades y una gama de opciones muy, muy grande, y por eso también a veces es difícil definirla, ¿no? Bueno, esto creo que ya lo dije anteriormente también. Quiero hablar un poquito de una forma, una institucionalidad ligada a la innovación social, que son los Living Lab, laboratorios vivientes. Nosotros, y cuando digo nosotros, me refiero a colegas del Colegio de la Frontera Norte, en colaboración con el Centro de Desarrollo de Tijuana y con personas que han asistido, digamos, a los talleres que se han hecho en relación con innovación social y con los Living Labs. Los Living Labs son estructuras que quieren ser estables, laboratorios, organizaciones que quieren ser estables y que quieren estar abiertos a la experimentación para poder generar transformaciones, ya sean sociales, medioambientales, en procesos de administración pública y un largo etcétera. Estos, en consonancia con lo que venía diciendo anteriormente, según nos dice Pascale, que es una de las personas que participó en un seminario, en un taller virtual, en un evento virtual que hicimos en octubre del año pasado, dice, esto es el otro pilar de un laboratorio es la colaboración, es decir, esta experimentación no se realiza solas, sino que forma parte de un proceso de encuentro de saberes, de personas y de instituciones. Cuanto más diversa, ya lo comentaba anteriormente, sea la colaboración, mayor será la creatividad aplicada y más ricos sus resultados. Otras características, en ellos se produce, en los laboratorios, estoy hablando del último punto, se produce, no se compite, el conocimiento se comparte habitualmente con licencias libres y repositorios abiertos. En fin, los Living Labs de alguna manera son organizaciones que responden en cierto sentido a una especie de nueva utopía en la cual participan distintos grupos sociales, ¿no? Nosotros en el tiempo que hemos estado colaborando en esta cuestión de los laboratorios vivientes, bueno, hemos tenido relación con ENOL, que es una asociación europea de laboratorios que agrupa a varios cientos, no recuerdo en este momento la cifra, varios cientos de laboratorios, ya tiene varios años trabajando. Hemos tenido mucho intercambio y de hecho, Artur Serra y Jordi Colombrens, que han impulsado los laboratorios en Cataluña, vinieron a Tijuana hace 2 años, cuando se podía viajar. Entonces, Serra dice que Serra tuvo una estancia Artur Serra, muy prolongada en Estados Unidos, y de alguna manera se inspiró en experimentos en laboratorios que había en Estados Unidos, en la Kellogg's, y fundó, junto con otros colegas, varias instituciones. Una, por ejemplo, la I2CAT, que está centrado en impulsar la investigación e innovación de la Internet en Cataluña, y otro, el City Lab, que es el primer laboratorio ciudadano en Europa dedicado a impulsar la innovación social digital entre la ciudadanía. De estas cuestiones, si hay alguien interesado, bueno, en el libro que se va a publicar hay un artículo de Serra, y mi colega Max Matus tiene muchísima información respecto a esta experiencia en Cataluña, que no es la única en España, por cierto, hay otros laboratorios, ¿no? También hay experiencias latinoamericanas y mexicanas. Pascale es el secretario de una secretaría iberoamericana que ha estado impulsando los laboratorios de innovación ciudadana. En México hay experiencias en la Ciudad de México, en León, Guanajuato, y invitamos a un colega ahí de León, Guanajuato. Y después hay otro tipo de experiencias de innovación social más relacionadas, por ejemplo,
con cooperativas, con movimientos indígenas, etcétera, centrados en la Ibero, en el ITESO, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara. Bueno, y tenemos este ICES Lab de Tijuana, que está andando los primeros pasos. Yo creo que en otoño volverá a haber creo no, en otoño hay un proyecto de hacer una nueva convocatoria de proyectos de innovación social y estar abierto, digamos, a los emprendedores de la región. Bueno, no sé si lo plantearán solo como, dado que seguramente será virtual, a lo mejor es más amplio, ¿no? Bueno, aquí hay unos ejes de actuación de ENOL, que es esta asociación que les comentaba a nivel europeo, que tiene estos ejes, ¿no? Uno relacionado con innovación social y derechos digitales, otro que se refiere al impacto social de la inteligencia artificial, otro más encaminado a la salud y el bienestar. Como verán, es algo como bastante diverso, ¿no? Otro, energía y medio ambiente, ahí me faltó algo. Está, sí, es energía y medio ambiente. Desde este eje se promueve el cambio de hábitos en la sociedad con la finalidad de contribuir a la transición energética. Y otro de desarrollo rural. Bueno, voy a ir finalizando. Hablando un poco, esta, como les decía, tiene un poco cierto sentido utópico, el tema de la innovación social, pero también por ello es necesario, digamos, reconocer los problemas y las limitaciones y los obstáculos con los que normalmente topa la innovación social. Uno es, por un lado, tenemos una gran cantidad de actores muy heterogénea. Entonces es necesario, indispensable, crear lazos de confianza. Si en los Living Labs y en los proyectos de innovación social se planta, digamos, la semilla de la desconfianza, es muy difícil progresar. Y eso tiene que ver con lo siguiente, que son intereses que no coinciden. A veces hay proyectos que inician muy bien, en el que todo el mundo está muy entusiasmado, pero de repente aparecen intereses contrapuestos, ideas distintas, objetivos que no eran tan coincidentes como se pensaba al principio. Rivalidades entre actores, lenguajes diferentes, esto es muy importante. Y luego esta cuestión que en México y en países en desarrollo es muy importante para desarrollar capacidades, para detonar procesos, querámoslo o no, es necesario un cierto financiamiento. Un financiamiento que o viene de instituciones privadas o de instituciones públicas o de organizaciones internacionales o de la fuente que sea o de varias fuentes a la vez, que es mejor, pero se necesita un financiamiento mínimo para empezar a detonar, a poner en marcha este tipo de proyectos. Y en ese sentido también pongo ahí en amarillo cuál sería el papel de las políticas públicas, porque efectivamente, si bien los municipios, los gobiernos estatales, los regionales, en principio, están interesados en participar en estas cuestiones, no siempre es fácil en la medida en que, digamos, no necesariamente los organismos públicos llevan, digamos, las riendas de los proyectos, sino que los organismos públicos están sometidos, digamos, a este vaivén de una participación amplia y que es colaborativa y en buena medida democrática, ¿no? Bueno, solo quiero, de esta parte, de esta última línea, solo quiero subrayar. Al principio dije yo, o hablé mucho de las nuevas ideas, pero es perfectamente válido y es perfectamente y es útil, puede ser útil no innovar de la nada, no, sino también puede haber invenciones, pero puede haber adaptaciones e imitaciones, es decir, y reconfiguraciones, retomar ideas que a lo mejor están por ahí dispersas y tratar de, por decirlo así, ensamblarlas
de manera diferente. Hay potencialidades, digamos, en invenciones a veces chicas, pero que gestionadas de manera adecuada pueden tener efectos muy beneficiosos a la hora de desarrollar la innovación social. Bueno, y la pregunta del millón es si estamos o no ante un nuevo paradigma de la innovación a partir de lo que acabo de mencionarles, ¿no? Pues esto sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y creo que tenemos un tiempecillo para preguntas o comentarios, me parece. Bueno, por mi parte sería todo. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces Pasamos a entonces a la la sección de sección preguntas de y preguntas y respuestas. respuestas. La pregunta es La más pregunta es más orientada a los inicios, porque es muy difícil establecer un inicio de la innovación social, al menos en México, ¿no? Realmente esto existe pues, desde hace mucho tiempo, quizá no reconocido como tal en países, por ejemplo, como Inglaterra, que ha hecho muchos esfuerzos, ¿no? Y tiene programas académicos muy fuertes orientados al desarrollo y muchos de esos programas basados en la innovación. En el caso de México, al menos desde mi perspectiva, me gustaría su opinión, es que la innovación social o el fomento a la innovación social o la cultura o el movimiento, quizá diría, de innovación social que se está dando recientemente está más o menos ubicado como al inicio del año 2000, en esa época. O sea, yo identifico como que ahí es donde empieza a crecer una cultura de la innovación social, o sea, un cierto sector de la población que dice la innovación, que voltea los ojos hacia la innovación social. Yo no lo asociaría o lo delimitaría solamente o limitaría solamente al gobierno actual, ¿no? Realmente ya viene de antes. Yo lo ubico más o menos en esa época y creo que tiene que ver con una generación, con un grupo de personas, una generación hablando de edades, quiero decir, que es más consciente del entorno, que está más preocupada del entorno. Entonces, me gustaría su opinión en ese sentido. O sea, en particular, la pregunta sería, desde su experiencia, que es muy grande, ¿en dónde ubicaría que en México en particular empieza a enfocarse más atención hacia proyectos de innovación social? No, Claudia, creo que es muy correcta tu interpretación. Yo creo que por un lado había innovaciones sociales desde hace décadas. De hecho, el otro día escuchaba a una investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM que participó hace 60 años en innovaciones en relación con el río Balsas y etcétera, etcétera, y que tenían como propósito, digamos, cambiar a través de la tecnología determinadas, hacer transformaciones sociales, y se hacía desde una ideología, como ella decía, de izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Muy asociada, digamos, a las ideologías de la época, ¿no? Entonces creo que por ahí, lo que pasa es que no le llamaban innovación, porque todos los términos están asociados a determinadas ideologías. Y entonces la innovación, pues ha estado muy asociada al mundo de la empresa, al mundo de la rentabilidad, de la ganancia, de la tecnología, etcétera. Entonces, concretamente, creo que sí había innovación social, aunque no se formulara como tal, pero formulada como tal, posiblemente ya habría que tener como una especie de historia o de historiografía de la innovación social, posiblemente es justamente a partir del año 2000, que es cuando además empieza lo que yo les comentaba anteriormente, que es esta crítica, digamos, a la innovación tecnológica, al modelo neoliberal y un crecimiento, una expansión de la sociedad civil, porque digo, el gobierno o los gobiernos han tenido su papel, pero quizá lo novedoso de todo esto es el papel de la ciudadanía, ¿no? Y el papel de la democratización de la innovación social como un objetivo, como una, yo digo utopía, pero a lo mejor no es lo correcto, pero como un objetivo, como algo, como un deber ser, ¿no?
pero en estos experimentos de los Living Labs está esta cuestión de la ciudadanización de la innovación, de la colaboración, etcétera, que se nutre de distintas fuentes o que se inspiran, digamos, en distintos movimientos sociales. Lo que les comentaba de los hackers, por un lado, ¿no? Este énfasis que ponen los Living Labs de Cataluña y los ENOL, ¿no? en la cuestión digital, se inspira o se basa, digamos, en esta posibilidad de compartir y de expandir las tecnologías digitales, ¿no? Entonces sí, coincido. Probablemente había innovación social desde antes, pero era más bien implícita y seguramente hay una expansión a partir de, en la medida en que la innovación tecnológica se va viendo como algo insuficiente, en la medida en que se es consciente de de algunos problemas como el cambio climático, por ejemplo, que está muy presente en estos proyectos, y se es más consciente o se critica más aquellas políticas, por ejemplo, en relación con la pobreza, que se ha visto que tienen limitaciones muy fuertes, ¿no? Que han podido paliar, digamos, los efectos a lo mejor más dramáticos, ¿no? de la pobreza extrema, pero que todavía pues el tema de la pobreza es un tema pendiente en México y en América Latina y en otros muchos países, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, doctor. De nada a ti por la pregunta. Yo creo que hay algo que la innovación social, al menos la que estamos viviendo actualmente en México, los esfuerzos o proyectos de innovación social, quizá tienen alguna relación con el fomento de los gobiernos neoliberales al emprendimiento. Al menos yo identifico un cierto grupo de los interesados en el emprendimiento que como hubo ese fomento de la cultura del emprendimiento, de pronto descubren por decirlo de una manera, orientan su visión a innovar en lo social. Entonces yo sí creo que ese fomento, pues en resumen, de los gobiernos neoliberales al emprendimiento de alguna manera ha ayudado, ha favorecido a que haya emprendimientos de innovación social. No sé cuál es su opinión. Sí, por eso en una de las láminas decía ahí la ambigüedad, ¿no? del emprendedurismo. Efectivamente, lo que comienza siendo un fomento del emprendedurismo, de la creación de empresas, de la rentabilidad, de la productividad, de todos los conceptos más de corte estrictamente económico, puede ir convirtiéndose en otra cosa, ¿no? Efectivamente, a mí me parece que fácilmente, y pues seguramente conoces emprendedores de carne y hueso, ¿no? Con nombre y apellidos que efectivamente iniciaron, digamos, con su empresa X, similar a cientos de miles de empresas que hay en México y posteriormente giraron, no sé si lentamente o rápidamente, digamos, a un tipo de empresa con una dimensión social más clara y más explícita. Son los efectos no planeados, digamos, de las políticas, ¿no? Y entonces sí, hay como dos movimientos distintos, pero que a lo mejor en algún momento no estaban tan separados, ¿no? Y que pueden volver a juntarse de la misma manera que un innovador social puede encontrar una beta muy rentable en su empresa y puede hacer una empresa de lo más tradicional y de lo más ligada, digamos, a la lógica de mercado. O sea, puede haber, digamos, ese tipo de giros y de transiciones, por decirlo así, ¿no? Estoy de acuerdo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Tenemos una pregunta de Antonio García Macías. Adelante, Tony. ¿Qué tal, Alfredo? Te saluda Antonio García Macías de Ciencias de la Computación. Bueno, antes te tengo un par de puntitos ahí nomás, pero antes te quería hacer un comentario que había escrito aquí en el chat, de que agradezco la charla esta que nos das, resulta muy esclarecedora porque pues ahorita me parece que el término innovación está muy abaratado, muy devaluado, ¿no? Todo el mundo ya no es porque hace algo novedoso,
pues ya con el componente novedad, ya dice que es innovador, ¿no? O lo presume pues como innovador. Entonces, pues en tu charla ya vimos algunos marcos conceptuales, ahí algunas dimensiones más allá, ¿no? De lo que requiere en realidad un proceso para ser innovador, ¿no? Y en ese sentido, estaba pensando precisamente lo que hablas de innovación social. O sea, la innovación, digamos, tradicional o más en la lógica de mercado. Bueno, la innovación en general, pues es incluye ruptura, ¿no? Un concepto de ruptura. Y la ruptura pues trae un conflicto, ¿no? Y entonces pues no se trata, ¿no? A nada administrando cosas en un mundo en el que todo encaja, pues ahí, pues, ¿no? ¿Tú qué administras? Pero si ya hay este conflicto, esta ruptura, entonces trata de gobernar un cierto caos, ¿no? Entonces, en la lógica de la innovación desde el punto de vista mercantil, digamos, me parece que esta innovación esta administración se hace de manera como muy jerarquizada, ¿no? Hay una jerarquía, mucho así. Y si bien entendí lo que nos hablabas de la innovación social, aquí hay más oportunidad de los movimientos grassroots, ¿no? Que vienen desde abajo, que vienen desde las bases y demás. ¿Sí lo entendí bien? Bueno, ese es el primer punto. ¿Sí lo entendí bien o no va por ahí la cosa? Pues gracias por tu comentario y por tu pregunta. Yo diría que en líneas generales sí, aunque por ejemplo hay un autor japonés que, híjole, que en este momento no recuerdo su nombre, que tiene varios libros, tiene uno de ellos con estudios en empresas grandes japonesas. Y entonces justamente él dice que el caos, incluso dentro de la organización, a un cierto grado de caos, es consustancial a la innovación. Y ahí, en esas empresas japonesas, que yo obviamente no conozco ni he visitado, pero entre otras estaba la Honda y había unas empresas, unas panaderías y no sé qué más. Ahí aparentemente participan todos todos los miembros de la empresa, es decir, los trabajadores, los técnicos, los directivos, y hay como una especie de intercambio y de feedback, etcétera, etcétera. O sea, este autor como que desmitifica o por lo menos da otra interpretación de cómo se da la innovación, desde la idea primera hasta cómo... Bueno, es una interacción y un proceso muy distinto de lo que uno pensaría en las empresas tradicionales, ¿no? Pero es muy complicado porque además, si efectivamente el caos es como una condición o el caos relativo, ¿cómo soportan? O sea, ¿qué hacen las empresas que están innovando? ¿Siguen produciendo? ¿Afecta a la producción ese caos en que están en la innovación, o la innovación solo lo hacen en un departamento de la empresa? En fin, hay una serie de cuestiones ahí que la verdad no son preguntas, ¿no? Más que todo. Y con respecto a lo que comentabas, ¿no? De la cierta banalización o devaluación de la innovación, pues sí es cierto, y es un tema que yo me planteaba desde que empezamos a estudiar hace años el sector de software en Baja California, y preguntábamos si ustedes innovan. Sí, pues innovamos. ¿Y qué innovan? Esto y lo otro. Oiga, pero esto no se hace en qué sé yo, en Estados Unidos. Sí, pero nosotros lo adaptamos. Ok. Pero esto no, esto es una innovación para nosotros en la empresa, o es una innovación en nuestro mercado local, en nuestro mercado regional. Entonces, ahí también el asunto es muy ambiguo, porque efectivamente hay autores, por ejemplo, yo leía hace años un coreano, se llama Kim, que es, creo yo que es el papá de esta idea de la innovación incremental. Y por un lado es importante porque a los emprendedores les anima, digamos,
hacer innovaciones que no sean disruptivas, una gran ruptura, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, llega un momento en que no es fácil distinguir qué es una innovación o hasta qué punto es una adaptación muy menor. En fin, creo que hay como suele ocurrir en los conceptos en ciencias sociales, hay una escala, ¿no? Una escala desde las innovaciones radicales, ¿no? Hasta las innovaciones incrementales, pero que son, qué sé yo, a nivel mundial, por ejemplo, ¿no? Leía yo también hace muchos años cómo una innovación tecnológica que en su momento que nadie tomaba en cuenta, pero que fue importantísima, fue la anilla esa que tienen las latas de cerveza y de Coca-Cola, ¿no? Esa anilla, esa cosita para destaparlas. Bueno, eso, según este autor, revolucionó el mundo de las bebidas enlatadas, ¿no? Y esa se considera una innovación incremental. Ahora, si la empresa fulanita de Ensenada hace una anilla distinta y mejor, etcétera, pero solo se queda en esa empresa, bueno, es una innovación local, incremental, pero pues no sabría yo decir hasta qué punto es importante o no. Entonces, sí existe esta cierta ambigüedad, ¿no? En las escalas de la innovación y el riesgo que existe de llamar innovación a cualquier adaptación, a cualquier imitación, etcétera, etcétera. Pero tiene la otra parte, ¿no? La otra parte de decir, si nos funciona, pues para nosotros es una innovación, ¿no? Eso es un poco lo que se me ocurre al respecto. Y lamento mucho no acordarme del autor japonés en este momento. Pues no sé si conozcas, bueno, pero ahorita te comento, en Tijuana tengo desde el 2012, creo, colaborando con un colectivo que hay allá que se llama Torolá, ¿no? Entonces ellos tienen en Camino Verde un proyecto, el de la granja transfronteriza, ¿no? Y ahí en la granja, bueno, pues cae muy bien dentro de la definición de los Living Labs, pues ellos ya tienen un capital social tremendo, o sea, que es algo bien difícil de ganarse a la gente que está acostumbrada a que lleguen a las colonias más marginadas, partidos políticos, religiones y otros grupos con ciertos intereses que les prometan cosas y que después pues ya no sepan de ellos, ¿no? Entonces, Torolá llegó ahí con un proyecto, y desde el 2012 la gente ve que no se van y que ahí están y que están con ellos y pues eso les ha dado mucha confianza pues a través de todos estos años, y se han hecho cosas muy, muy, muy interesantes. No sé si conozcas algo de lo que han hecho ahí, pero bueno, si no, pues ya que se regularice, como entenderás, en este año y cacho que llevamos de pandemia, pues las actividades se han parado casi totalmente, ¿no? No se podía ir presencialmente ahí a hacer todo lo que se hacía y demás, pero bueno, me está diciendo, de hecho, ahorita Raúl Cárdenas, que es el director del programa, que ojalá que ya estén empezando a retomar cosas. Pues si te interesa, te puedo contactar ya que vean que está echado a volar todo mejor esto y para que te eches una vuelta y veas lo que se ha estado haciendo ahí, ¿no? Pues no conozco presencialmente, sí he oído hablar del proyecto. Eh, sí he oído también de varios Fab Labs y Makers y eh, asociaciones de este tipo, pero no, la verdad no he estado en Camino Verde. También para decir toda la verdad, el que tiene muchas más contactos directos, digamos, con este tipo de experimentos es mi colega Max Matus. Y justamente por él he escuchado estas experiencias que, bueno, si de por sí es difícil echarlas a andar y darles continuidad, pues sí, con la pandemia pues todavía la cosa está más en chino, pero bueno, esperemos que en la nueva normalidad haya la posibilidad y te agradezco mucho la invitación, ¿no, Antonio?
sería bueno de todas maneras también como documentar, digamos, todas estas innovaciones o acciones que se llevan a cabo en este tipo de experimentos, ¿no? Sí, adelante. Vanessa, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor Alfredo. Mucho gusto. Soy Vanessa Magar del CICESE, del Departamento de Oceanografía Física. Estuvo muy interesante su plática. Muchísimas gracias. Y no había, bueno, no había visto tan en detalle el tema de la innovación social, así como también contextualizada, entonces me da muchísimo gusto haber asistido a su presentación. Nosotros estamos con el doctor Rigoberto Ochoa, que también está en el COLEF, pero está en Nogales, en el PRONACE de transición energética, y también estamos viendo estos temas para tratar de tener impactos sociales a través de proyectos de energía. Yo me esperaba que usted nos hablaría un poco más del tema digital y el empleo. Entonces, no sé si nos pudiera platicar un poco del trabajo que está usted haciendo en ese aspecto. Bueno, es que ese es otro tema. Entonces, gracias, Vanessa, por la pregunta. Sí, pues a mí es un tema que me encanta, que me apasiona. Yo he trabajado un poco a nivel general, en el sentido de que he revisado mucha bibliografía internacional y he publicado un par de cosas, un poco sobre las tendencias, ¿no? Si se va a sustituir empleo, si se va a perder empleo, si se va a transformar empleo, las nuevas habilidades digitales que se necesitan, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Y últimamente, pues lo que hicimos durante la pandemia, de una manera modesta, digamos, es ver cómo lo digital se tradujo en teletrabajo, o más bien en trabajo en casa, tomando el caso de los call centers, ¿no? Y entrevistamos ahí a unos operadores, teleoperadores, viendo cuál es el significado del trabajo en casa y cómo las tecnologías digitales pues posibilitan, digamos, este tipo de trabajo que presenta digamos, otro conjunto de interrogantes y de desafíos, ¿no? Me encantaría seguir bueno, esta cuestión que se comentaba al principio, ¿no? De cómo nuestro trabajo de académico se ha modificado, ¿no? A través del uso obligatorio, en este caso, de las tecnologías digitales, bueno, da para mucho, ¿no? Pero en realidad en este momento estoy escribiendo algunas cosas, pero no tengo un proyecto específico en relación con esto. Me encantaría tenerlo. Entonces, si hay ideas, yo me apunto. No, ideas sí tengo. Lo que hay que es, digamos, darle forma, ¿no? Pero bueno, mi interés básico es esto, ¿no? Sobre todo, además, pensando que en México el mercado de trabajo es muy distinto, obviamente, que en los países desarrollados. Entonces, esta idea de que en principio sería menos afectado México porque hay mucha economía informal, bueno, puede tener cierta validez, pero también hemos visto cómo en la pandemia incluso empresas no tan grandes ponen en funcionamiento estrategias digitales para comercializar sus productos, y esos patrones y trabajadores que seguramente no son, o sea, que no son necesariamente grandes empresas, se suman, digamos, al mundo digital y probablemente ahí se van a quedar, ¿no? Entonces, bueno, se abre una gran cantidad de interrogantes en relación con esto, a lo que era una tendencia que ya venía, ¿no? La digitalización de la economía y de la sociedad, y que ahora se ha acelerado, digamos, obligatoriamente debido a la pandemia, ¿no? En fin, es lo que puedo decir por el momento. Perfecto, bueno, creo que vamos a dar cierre. Muchísimas gracias a todos por la presencia, y muy en particular pues al doctor Alfredo Walde Alfaro. Me voy a permitir dar lectura
a esta constancia, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, a través del Departamento de Ciencias de la Computación, otorga la presente constancia al doctor Alfredo Ualde Alfaro por su impartición del seminario La Innovación Social, Debates Conceptuales y Dilemas de la Política, ofrecido en el Departamento de Ciencias de la Computación el día 20 de mayo de 2021, firma el coordinador del programa de posgrado en Ciencias de la Computación, el doctor Israel Martínez Pérez. Y pues muchas gracias, Alfredo, excelente plática y estoy segura que seguiremos viéndonos con estos temas. Y mi aplauso, ya que es parte también de las limitaciones ahora, ¿no? Muchas gracias. Está silenciado. Digo que muchas gracias a ustedes y que es mi primera constancia virtual, pero seguimos en contacto y aquí estoy para lo que se ofrezca.